sin ninguna mala intención. La mala intención se la han puesto algunos colegas, seguramente que no tienen ni la intención ni el deseo que tenemos la gran mayoría de los colombianos de que regrese el fútbol. Pero bien, eso ha quedado atrás. Ayer el gobierno ha ratificado su intención dentro de todas las posibilidades y todas las prevenciones que hay que tener, que el fútbol colombiano esté de nuevo con nosotros. Doctor Vélez, bienvenido, muy buenos días a Primer Toque y por favor cuéntenos un poquito en qué consistió la reunión y esas buenas noticias para nosotros los colombianos. ¿Cómo le va, presidente? Buenos días, Liliana, bueno, la mesa, a todos los presidentes, un saludo, muy buenos días, la verdad, una reunión extraordinaria, una reunión donde todos estamos aportando exactamente lo mismo, donde hay un gran equipo de trabajo entre los 36 presidentes de los equipos de la director, la Federación Colombiana de Fútbol y por supuesto el gobierno nacional. Analizamos los temas fundamentales que es el protocolo, el ministro nos ha contado que ya el protocolo está en el Ministerio de Salud, obviamente no solamente el protocolo, sino con las medidas que el mismo ministro ha establecido, que son los 9 parámetros para saber cómo van avanzando cada uno de los gremios de la producción, y el fútbol no deja de ser un gremio también económico en el país, y nos ha manifestado que el 11 seguramente ya tendremos una respuesta de qué se sigue, porque no es que el 11 vamos a arrancar, el 11 ya tendremos, y el protocolo hay que hacerle algún cambio, hay que hacerle ajustes, pero bueno, yo creo que las noticias son positivas, hay un avance, seguimos siendo muy coherentes tanto el gobierno nacional como nosotros. Este es el protocolo de la vida, prima la vida de los jugadores, prima la vida de todos los que estamos alrededor del fútbol, y solo cuando las garantías se estén dadas, pues obviamente tendremos fútbol en Colombia, pero seguimos trabajando, que es lo más fundamental, y en eso creo que cuando uno trabaja va viendo la luz en el final del túnel. Presidente, yo creo que lo más importante, y lo hablábamos hace apenas unos minutos acá, y es que esa puerta está abierta. En algún momento nos hicieron sentir como que le habían cerrado la puerta al fútbol, pero eso no es así. La unidad del grupo que hace parte o de estos 36 equipos, también eso ha sido muy importante, y creo que también ese apoyo total que tenemos de parte del ministro del Deporte, del doctor Ernesto Lucena, han sido fundamentales para que hoy nos levantemos con otra cara y pues más optimistas de cara al futuro, muy optimistas. Liliana, yo creo que es la misma ansiedad. Sabe que yo nunca he tenido esa preocupación. Como yo he venido teniendo reuniones constantes con el gobierno nacional, ellos siempre han sido muy coherentes, que cuando las situaciones se den vamos a tener fútbol. Cuando al ministro de Salud le preguntan es que si él va a permitir eventos masivos, y él contesta que no, que es imposible tener eventos masivos, y le pregunta por el fútbol, y dije no, el fútbol no habrá posibilidad este año. Él lo que estaba hablando era de eventos masivos, él no estaba hablando, a él le hubieran preguntado que era a puertas cerradas, seguramente hubiera dado otra respuesta, y así lo interpreté yo. Obviamente pues es que esta ansiedad, esta necesidad que tenemos todos, esta encerrona que tenemos todos, pues obviamente nos genera interpretar las formas distintas, pero la verdad yo he visto coherencia desde el primer día del presidente de la República y obviamente los ministros, y todos han sido muy claros. Vamos a encontrar los mecanismos, vamos a encontrar las formas, cuando podamos dar las garantías, vamos a tener fútbol en Colombia. Yo creo, presidente, buenos días, que una de las palabras más importantes que usted ha usado en esta entrevista es unidad. Es que los 36 están unidos, y creo que esa unidad viene de la mano también con la necesidad de decirle a la gente que los 36 son igualmente necesitados de que el fútbol se active cuando el gobierno lo permita, como nosotros, pero no solo nosotros. Y voy a un segmento del comunicado de ayer, y es que se habla de 50.000 familias, ¿no?, que se beneficiarían con el regreso del fútbol, porque es que la gente tiende a creer, presidente Vélez, que esto es solamente de los clubes, y lo voy a decir directamente, la gente cree que esto es de los clubes y de Win Sports, y no más. Y resulta que esto no es así, hay 50.000 familias, no personas, familias, esperando a que haya una reactivación de este sector económico tan importante como el fútbol. Tiene toda la razón, y en eso nos tomamos mucha parte de la conversación ayer con el ministro, el tema social que implica el fútbol. Es que miremos los técnicos de las ligas menores, de la sub-15, de la sub-12, de todo lo que tiene que ver con todas esas canteras,
toda esa cantidad de padres de familia que de alguna forma también están angustiados porque sus hijos no pueden hacer deporte, pero que también ahí hay un salario de mucha gente, el que hace la logística en los estadios, el del taxi que trabaja el domingo en la noche esperando que salga un aficionado para poderlo llevar a su casa, el del restaurante al frente del estadio, los que ven el fútbol, porque ya hay una afición que es de televisión, que van a un establecimiento de comercio. Usted piensa sumar a eso y de esto depende demasiada gente y demasiadas familias, y ese es el tema social que el ministro también lo hablábamos ayer y que tenemos que estar pensando. Todo lo que ha venido generando el fútbol femenino, todas estas actividades que son absolutamente importantes, y eso es lo que tenemos que pensar, en eso es lo que tenemos que trabajar, pero con una condición sí clara, que en eso estamos totalmente de acuerdo, y por eso el protocolo nosotros lo llamamos el protocolo de la vida, y es que hay que garantizar la vida de los que estamos todos alrededor. Primero la vida, después lo económico. Así es, presidente, yo iría un poco más allá. Yo creo que con 50.000 familias hacemos simplemente una referencia a algunas familias, a algunas personas. Pero yo diría que somos millones de colombianos quienes estamos ávidos de ver el fútbol. Y hombre, no podemos decirle otra cosa distinta a la gente en Colombia. Es que ante la situación que estamos viviendo, ante esa obligatoriedad de tener que quedarnos en casa, pues nada mejor que un buen partido de fútbol, nada mejor que una buena película, nada mejor que un buen programa, nada mejor que un buen programa de radio, nada mejor que la televisión, y nada mejor que lo que más nos gusta. Y hombre, de las cosas, no digo solamente en Colombia, en el mundo que más nos gusta observar, indudablemente, pues es el fútbol. Yo diría que mucho más de 50.000 familias. Yo creo que hicieron ese punto de referencia sencillamente por eso. Escuché al presidente del Deportivo Cali, al doctor Marco Caicedo, decir una cosa. Bueno, es un empresario muy importante, todos saben, la empresa que maneja Marco Caicedo, que es una de las multinacionales más importantes en el tema de los dulces, que es Colombina. Y él tiene por qué saberlo. Él dice, es que a la gente no se le puede olvidar que nosotros como empresa, y hablaba del Deportivo Cali y del fútbol en general, tenemos una responsabilidad social y tenemos una responsabilidad con la gente, brindarle esparcimiento. Esa es una de las razones más importantes por las que tenemos los equipos de fútbol en Colombia y en el mundo, y eso lo tenemos que seguir haciendo. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad, presidente? Javier, sí, hablamos de dependencia económica, pero de dependencia del fútbol, 45 millones de colombianos. Eso no tengo ninguna duda. Segundo, usted sabe y es un estudio que tenemos que hacer, lo que implicaría desde el punto de vista de violencia intrafamiliar que tuviéramos fútbol en este momento. Es que la situación con el fútbol sería una situación completamente distinta. Yo creo que ese es un estudio que sociólogos y psicólogos tendrán que hacer en su momento, no en Colombia, lo que implicó esto en el mundo. Es que este es un tema bastante importante, pero mire que de todo este incendio hay cosas muy buenas. Mire lo que ha generado el campeonato ya en Mayor, extraordinario, rating altísimos, la gente emocionada viendo, obviamente, sus jugadores ya en una maquinita o en una virtualidad jugando sus equipos de fútbol. Entonces, yo creo que también uno tiene que empezar a decir que de toda esta tragedia están subiendo semillas nuevas, que serán también futuro, seguramente un campeonato nuevo que tenga la Dimayor, que sea esa liga. Entonces yo creo que hay que trabajar, que hay que seguir siendo positivos, entusiastas. Nosotros no paramos de trabajar las 14, 15 horas diarias. Yo creo que estamos trabajando el doble de lo que trabajamos normalmente, pero lo hacemos con mucho entusiasmo porque sabemos la necesidad, no solamente económica, sino la necesidad social que implica el fútbol, y eso era, y vuelvo y le repito, eso fue parte del tema y nos llevó. Yo diría que la mitad de las conversaciones ayer con el ministro es esa gran incidencia social que tiene el fútbol alrededor de nuestro país y del mundo, y como tú lo dices, Javier, 45 millones de colombianos que disfrutamos directa o indirectamente el fútbol, porque, y déjeme, la señora que goza que su marido se ponga a ver fútbol para ella estar en otras actividades o lo ven juntos. Bueno, todo eso tiene que ver con
con este espectáculo que tanto queremos. Sabe, presidente, que hace unos días hablaba con un amigo que tiene un cargo muy importante en este país y me decía es que el pueblo necesita fútbol y no es cuestión de estratos, no estamos hablando del estrato 1, 2, 3, no, es el pueblo, todos necesitamos. El fútbol no es de estratos, el fútbol es una necesidad que tenemos. Y quisiera preguntarle si de ese documento o al documento que ustedes presentaron hace unos días de más de 70 y tantas páginas con todos los protocolos, con ese protocolo de la vida al que usted hace referencia, ¿les pidió de pronto el ministro del Deporte algún agregado para hacer como en este complemento de esta presentación para el regreso de nuestro fútbol colombiano que tanto estamos esperando? No, Liliana, él me tiene como unas 5 preguntas que me las va a hacer, pero no son de fondo, son más de forma, más digamos, de logística. En eso inclusive pensamos que no lo colocamos en el protocolo, que deberíamos hacer un amistoso previo para ver cómo nos funciona toda la situación. Creería que eso es una muy buena idea, ¿cierto? Pero todos tenemos que esperar hasta el 11. Hoy el protocolo está en manos del Ministerio de Salud, el Ministerio, obviamente no solamente con el protocolo, sino con el protocolo que ha adoptado el país de los 9 puntos para ver cómo va avanzando la pandemia. El 11 dará un resultado y seguramente el 11 nos dirán, hombre, creo que hay que revisar estos puntos y ya pues seguramente se creará una comisión de médicos para poderlo revisar, pero creo que lo más importante es que se ha avanzado bastante bien en esto, Liliana. Sí, estamos esperando y esperamos ese ok para el fútbol colombiano. Y sabe qué, presidente, sobre algo que usted decía, se tiene que quedar la I-Liga Di Mayor. Está muy emocionante. Sí, buenísima, sí, está buenísima. Sí. Con muchas variantes. Oiga, es que se abre la posibilidad de muchas variantes. Compitiendo con noticieros y compitiendo muy bien con los noticieros. O sea que eso significa que el pueblo está ávido de fútbol y obviamente esta alternativa es chéverísima. Muy bien, presidente, insisto, volveremos y volveremos más fuertes. Un abrazo y estamos muy contentos después de esa reunión tan positiva que tuvieron con el ministro del Deporte. Gracias. No, gracias a ustedes que han hecho tanto trabajo desde los medios de comunicación. Ustedes también, como nosotros, tenemos que trabajar para que el fútbol vuelva y de verdad estamos muy agradecidos por ese gran mensaje positivo que le vienen dando a los colombianos y creo que es muy importante. Chao, presidente. Presidente Jorge Enrique Vélez, el hombre que está al frente de la división mayor del fútbol colombiano, en ese equipo que está haciendo también con la Federación Colombiana de Fútbol en todo este proceso de llegar a lo que estamos esperando, el regreso de nuestro fútbol. Jota, ¿te parece si revisamos?